Ya empezando con el problema que se les he propuesto. En esta parte, lo que les estoy pidiendo es lo siguiente: resolver el ejemplo de la página 65 del texto guía de la materia, o sea, del texto del ingeniero. Pero les estoy diciendo que calculen con aletas circunferenciales y por metro de tubo. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que les estoy dando: es la separación de aletas que va a tener. ¿Por qué les estoy dando diciendo la condición de que la separación de aletas circunferenciales y longitudinales van a ser lo mismo? Porque el número de aletas que se tiene en longitudinales no es no es el mismo número de aletas que se va a tener para aletas circunferenciales. Es por eso que les estoy dando ese dato de referencia. O bien directamente se les podría dar el número de aletas circunferenciales que va a tener, pero les estoy dando esto para que partan de esa hipótesis. Entonces, a ver, nos vamos a la pregunta del texto del ingeniero. Entonces, lo que nos dice es: un tubo de 2 pulgadas de diámetro exterior tiene 16 aletas longitudinales, ¿no? Longitudinales, que no va a ser la misma en circunferenciales, igualmente espaciadas en su superficie externa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la superficie externa del tubo va a estar repartida las 16 aletas. Las aletas son de un 16 pulgadas de espesor, el espesor de la aleta, y se extienden 1 pulgada a partir de la superficie exterior del tubo. La longitud de la aleta les está dando. Dicha superficie se halla a 120 grados centígrados. La temperatura de la base de la aleta les está dando el dato. Y está a un ambiente de 40 grados centígrados, temperatura ambiente, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 45. Todos esos datos van a manejar lo mismo, solo que en vez de aletas longitudinales van a ser con aletas circunferenciales. Y aquí lo mismo les está diciendo: determinar el porcentaje de aumento de transferencia en comparación con las diferentes conductividades o diferentes materiales que se tienen. Ya, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a partir de esto. Los datos que se nos está dando del enunciado del texto son estos: el diámetro externo del tubo, número de aletas longitudinales, no es lo mismo que circunferenciales, espesor de la aleta, aquí ya le he plasmado a unidades en el sistema internacional: metros, grado centígrado, vatio, longitud del tubo, temperatura ambiente, todo eso. Lo que se nos está pidiendo es el incremento de calor que va a tener, y el incremento se lo calcula con esta fórmula: el porcentaje, que va a ser flujo de calor aletado o con aletas más, menos el flujo de calor sin aletas sobre el flujo de calor sin aletas. El incremento de calor que va a tener cuando tenga aletas respecto al calor que era cuando no tenía aletas. Es lo mismo que en el ejercicio. Aquí pues, he copiado las fórmulas que representan cada una de estas: flujo de calor libre de aletas, calor aletado, sin aletas. Ahora, para poder desarrollar ya lo que teníamos era longitudinales, pero para poder desarrollar las circunferenciales tenemos que partir de lo siguiente. Ya les repito, el número de aletas longitudinales que se tienen no va a ser igual al número de aletas circunferenciales que se da. Y por la condición que se nos está diciendo que la separación va a ser la misma. Entonces, partiendo de esa hipótesis de la separación, miren, aquí tenemos las aletas. La separación va a ser de centro a centro, o puede ser de esquina a esquina, pero tomando en cuenta el espesor. Entonces, si tomas en cuenta del centro al centro o de esquina a esquina opuesta, van a ser la misma. ¿Y cómo se calcula esa separación? Se calcula de la siguiente manera: va a ser al perímetro que va a tener ese tubo sobre el número de aletas.
Ahora, si es que tuvieras la separación entre aletas, o sea, no tuvieras el número de aletas, tendrías que tener la separación entre aletas y el perímetro se puede calcular dependiendo de la figura que se tenga. Entonces de ahí salen estos datos. Ahora en aquí se tienen los dos casos, que son para el caso de aletas longitudinales, el perímetro va a ser toda esta trayectoria, que es una circunferencia. Entonces va a ser pi por diámetro exterior del tubo. En esas superficies que se va a repartir el número de aletas respecto a la separación que ya se va a dar de edad. O en este caso tendríamos que calcular inversamente, porque ya tenemos el número de aletas que se tiene que repartir dependiendo al espesor que vamos a calcular. Y en el caso de las aletas circunferenciales, el perímetro de la repartición de los números, del número de aletas, va a ser en la longitud del tubo. En longitudinales se reparte en la circunferencia del tubo, porque ahí van a ir desfasadas las aletas longitudinales, como es en este caso. Pero en el caso de que sea aletas circunferenciales, el perímetro va a ser la longitud del tubo. Ahora bien, nosotros tenemos que partir de la hipótesis de que la separación entre aletas para longitudinal y para circunferencial van a ser la misma. Entonces, aplicando la fórmula, el perímetro de aleta longitudinal sobre número de aletas longitudinal va a ser lo mismo que el perímetro para aleta circunferencial sobre el número de aletas circunferencial. Y desglosando tenemos que el número de aletas circunferenciales va a ser lo mismo a esto. Longitud del tubo tenemos de dato, número de aletas longitudinales tenemos de dato, y el perímetro para, para aletas longitudinales ya se da de dato, pi por diámetro exterior del tubo. Bien, entonces el esquema nos va a quedar de la siguiente manera. Los nervios o las aletas circunferenciales que se tienen van a ser así. La separación tiene que ser la misma y eso ya hemos calculado. ¿Para qué? Para poder calcular el número de aletas que se tienen. Entonces lo mismo va a ser el radio exterior, R1, va a ser el radio exterior del tubo. La longitud que se nos está dando de la aleta va a ser esta, la longitud del diámetro exterior, de la superficie del diámetro exterior, hasta la punta de la aleta va a ser la longitud de la aleta que ya se tenía de dato. Y la longitud corregida va a ser lo mismo, pero aplicando esa fórmula que, bueno, ese concepto que cuando se disipa calor en las aletas, ocurre una elongación de aleta y esa elongación no es nada menos que el espesor dividido entre 2. Es por eso que se le hace un esquema de esta manera. Entonces de ahí ya tenemos todos estos datos ya. Y lo mismo, empezar a aplicar lo que se nos estaba pidiendo de acuerdo a las fórmulas que tenemos que hallar. Primero vamos a empezar con flujo de calor con aletas. Lo mismo que está en el ejercicio que se les ha enviado, libre de aletas. Va a ser al área libre de aleta, coeficiente de convección ya tienen de dato, temperatura de pared exterior y la temperatura del ambiente. Todo ya tienen de dato. En el caso de aletas circunferenciales van a ser lo mismo que el ejercicio. Ahora una cosa más, la eficiencia que tienen que hallar no va a ser como lo que está en su texto del ingeniero. Esta fórmula de rendimiento es para aletas longitudinales. Está tangente hiperbólico de m, la constante m, que es la raíz de hp sobre k por a. H coeficiente de convección, P es el perímetro, K es la conductividad y A es el área transversal donde está ocurriendo la transferencia. Longitud corregida, no van a usar esta fórmula. Lo que tienen que usar es esto, esta gráfica. Esta gráfica. ¿Por qué? Porque es aleta circunferencial. No es lo mismo que para longitudinal. Entonces,
mucho cuidado con eso. Y después todo detalladito está en el PDF de aletas que les he enviado. Ya, de acuerdo a eso pueden calcular. En resumen, la forma de calcular aletas, la síntesis de calcular el incremento de calor que se tiene sin aletas con aletas es este. Tienen que calcular por esta fórmula y esa fórmula se desglosa en estos conceptos, que prácticamente es pura ley de enfriamiento de Newton, a diferencia de que en algunas se añade el rendimiento y las áreas cambian, las superficies de contacto van a cambiar. Prácticamente esto sería la secuencia de cálculo para aletas. Ojo que el rendimiento va a variar dependiendo del tipo de aleta que se va a tener. Ahora también se calcula por funciones Bessel, pero ese cálculo es muy largo. Si se da la oportunidad lo vamos a hacer, pero en el examen lo que más tenemos que hacer es en un tiempo corto. Estamos en contra del tiempo, entonces por eso que se maneja las gráficas. Si tenemos la oportunidad lo vamos a hacer con función especie. Bien, entonces eso sería lo que se está pidiendo. La conductividad en lo que va a variar es prácticamente en el rendimiento y de acuerdo a eso es lo que va a variar el incremento de calor. Y lo que les está pidiendo en el ejercicio es el incremento de calor y establecer con las conclusiones del caso según los resultados obtenidos. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Con qué material adecuado va a ser que se va a disipar más el calor? Bien, eso sería todo. Espero que la logren. Cuídense mucho y mucha suerte.